días, colegas, compañeros, compañeras, muy buenos días a los medios de comunicación y agradecer esta oportunidad de presentar el informe de poco más de 70 días de trabajo, de un sacrificio y un compromiso manifestado desde diferentes miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Presidente, nuestra exposición básicamente consiste en manifestar a la ciudadanía, al pueblo boliviano, las diferencias profundas que existen y cómo Bolivia se va constituyendo en ejemplo mundial respecto a la ampliación de la democracia y la toma de decisiones donde participa el pueblo boliviano, como bien lo dijo el senador Milton Barón. Experiencias comparadas. Si observamos, por ejemplo, la constitución política de países como España, Argentina, Estados Unidos y Japón, por ejemplo, en España, el Tribunal Constitucional se compone por 12 miembros nombrados por el rey, 4 de ellos a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. En España no participa el pueblo. En España no participa la Asamblea en un proceso de preselección. Hay una distribución de los cargos, una distribución de las cifras de los miembros del Tribunal Constitucional por poderes del Estado. Vámonos a Argentina. El presidente de la Nación, de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 99 de la Constitución, nombra magistrados de la Corte Suprema con acuerdos con el Senado, por 2/3 de los miembros presentes. Tampoco vota el pueblo argentino. Estados Unidos, el presidente pide a altos asesores del gabinete de ministros y abogados que emitan recomendaciones de nombres. Y estas recomendaciones son investigadas por la Asesoría Legal de la Presidencia, por el FBI, la Oficina Federal de Investigaciones, examinando su situación patrimonial, y los presidentes mantienen entrevistas personales con los candidatos. Eso no pasa en Bolivia. En Estados Unidos tampoco define el pueblo estadounidense, define el presidente, y el presidente se entrevista con los candidatos. Analiza los posibles candidatos, los líderes de ambos partidos del Congreso y miembros de la Comisión Judicial y los senadores del estado del cual es originario el candidato. Solo en Japón, y eso lo expresé en una anterior oportunidad, las decisiones que emite la Asamblea son plebiscitadas para el pueblo. Pero el pueblo no define las candidaturas. El pueblo ratifica una decisión de la Asamblea. ¿Qué quiero decir con esto, presidente? Bolivia es ejemplo en el mundo, no solamente en relación a su propia historia, sino en el mundo, donde el pueblo define, elige, conoce a los postulantes, se informa de sus méritos, y donde la Asamblea Legislativa Plurinacional solamente debe preseleccionar para que el pueblo boliviano tome la decisión. Y esto, repito, es único en el mundo y es único incluso en comparación con nuestra propia historia. Hasta 1967, presidente, el Consejo de la Judicatura elegía por 2/3 de votos. Presidente y magistrados del Tribunal Constitucional también eran elegidos por 2/3 de votos del Congreso. Presidentes y ministros de la Corte Suprema elegidos por 2/3 de votos del Congreso. Y vivimos páginas negras, con nuestra propia historia, apartando al pueblo boliviano de la toma de las decisiones, con cuartos oscuros, con titulares negros para nuestra propia historia. Y creemos nosotros que en comparación, desde el 2011 hasta la fecha y del 2011 hacia atrás, hemos garantizado mecanismos de transparencia, de democratización y fundamentalmente que la Asamblea ha logrado en este preciso proceso de preselección ampliar y compartir sus atribuciones con el sistema universitario. ¿En qué ha consistido el proceso de preselección? Resaltamos el reglamento. Al cierre de cada etapa establecía publicaciones en 3 medios escritos y en las páginas web de la Asamblea. Los méritos fueron ampliamente difundidos y si la ciudadanía desea acceder a las hojas de vida de los postulantes,
disponibles en las páginas web de la Vicepresidencia, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Cada etapa cerrada fue informada a la ciudadanía con nombres, con notas, con cifras, con datos, garantizando transparencia, pero además valoramos altamente el trabajo del sistema universitario, que compartió atribuciones con la Asamblea Legislativa Plurinacional, cualificando el trabajo de la comisión. No podíamos haberlo hecho de otra manera y creemos nosotros que marca un precedente importante para la historia de esta Asamblea Legislativa Plurinacional y para la propia historia del pueblo boliviano. Empezamos con 410 inscritos en la primera y la segunda convocatoria, 233 al Tribunal Supremo de Justicia y 177 al Tribunal Constitucional. Durante el camino fueron cayendo postulantes. De los 410 que iniciamos, fueron apartados del proceso 263 abogados, profesionales, y 147 resultaron habilitados. 269 en la etapa 270 en la etapa de habilitados, posterior a la verificación de requisitos, 269 en las impugnaciones, 188 después de que cumplimos nuestro compromiso como Asamblea Legislativa Plurinacional con el sistema universitario, y pasaron a la siguiente etapa de entrevistas aquellos que obtuvieron un puntaje igual o superior a 36 puntos. Y hoy día nos encontramos con 147 habilitados, 71 al Tribunal Supremo de Justicia y 76 al Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cómo fueron cada una de estas etapas? Se procedió a la apertura de libros de actas para la recepción de postulantes y en la séptima sesión declarada por tiempo y materia se aprobó el informe que da cuenta de los 410 postulantes, con notaría de fe pública número 100. En la verificación de requisitos, el 26 de julio iniciamos con la séptima sesión, repito, declarada por tiempo y materia, y verificamos el requisito habilitante de todas y todos los postulantes, contrastando además con los informes de Ministerio Público si es que contaban con imputación, Contraloría General del Estado para que no cuenten con deudas con los recursos del Estado, con el Tribunal Supremo Electoral para verificar que no existan ni militantes, ni candidatos, ni dirigentes, con el Consejo de la Magistratura para revisar nuevamente que no existan procesos, con el Ministerio de Justicia para constar que estén inscritos como abogados. Esta fase contó con la presencia de los delegados del sistema universitario en calidad de observadores, el doctor Lorenzo Flores, el doctor Carlos Ortiz y el doctor Saúl Paniagua. De los 410 postulantes, 270 quedaron habilitados, 159 al Tribunal Supremo de Justicia, 111 al Tribunal Constitucional. Y reitero, todas las sesiones fueron públicas, abiertas a los medios de comunicación. Y aquí creo que es importante resaltar la presencia de legisladores adscritos. Estuvieron presentes la diputada Romina Pérez, Rosemary Sandoval, Sonia Brito, María Eugenia Calcina. En el caso de Rosemary y María Eugenia debo reconocer, y el diputado también Amílcar Barral, debo reconocer que en su calidad de adscritos estuvieron durante todo el proceso, todas las sesiones. Presentes la diputada Shirley Franco, Fernanda San Martín, Jimena Costas, Lourdes Millares, Micaela Nina Orellana, Ciro Zavala, Lino Cárdenas, Edgar Montaño, Linet Guzmán, Sabelio Estrada, Eva Humérez. Si me olvido de alguno, por favor, discúlpenme, pero quiero profundamente agradecer el compromiso de asambleístas que, pese a no ser miembros de la comisión, participaron en este proceso de preselección y fueron parte de los mecanismos que se iban desarrollando en la hermenéutica de la comisión. La lista de los postulantes posterior a la verificación de requisitos fue publicada en 3 medios de circulación nacional y disponible en las páginas web de la Asamblea hasta el momento. Pasamos a la etapa de impugnación ciudadana, donde la ciudadanía pudo plantear sus observaciones a todos los postulantes de los cuales tomó conocimiento público. De conformidad con el artículo 16 se abrió esta etapa entre el 1 y el 7 de agosto, presentándose un total de 318 impugnaciones. ¿Cómo fueron estos tipos de impugnaciones?
Lamentablemente a quien quisiera dirigir las observaciones de sus impugnaciones no se hizo presente en la Asamblea. Pero se resolvieron en 40 resoluciones 4 tipos de impugnaciones básicamente. Aquellas que acompañaron prueba idónea, y prueba idónea no es la interpretación arbitraria de ninguno de los asambleístas. Prueba idónea, de acuerdo a la doctrina del derecho, es prueba legalmente obtenida y fundamentada y además, si se puede, en fotocopia simple o en documentos originales. Otra cosa no es prueba idónea. Aquellos que fueron improcedentes por no adjuntar una prueba idónea, aquellos que fueron improcedentes por realizarse a postulantes ya inhabilitados, y en eso sí planteo una observación porque habían postulantes que en verificación de requisitos quedaron fuera, pero igual los impugnaron, y cuando preguntamos por qué nos dijeron por si las dudas. Aquellas que se declararon también improcedentes por realizarse objetando acciones jurisdiccionales. No les gustó el fallo del juez y trataron de impugnarlo para que se retire de este proceso de preselección. La lista de los postulantes habilitados nuevamente fue publicada en 3 medios de circulación nacional y en las páginas web, y también contó con la presencia del sistema universitario. Aunque ustedes observen y pareciera que de 270 se hubiera quedado en 269, hubieron altas en departamentos como Beni, Santa Cruz, se mantuvieron las cifras en departamentos como Cochabamba, La Paz y Potosí, y se restaron postulaciones en departamentos como Chuquisaca, Tarija y Oruro. Es decir, hubieron movimientos internos a partir de estas 40 resoluciones. Iniciamos con la etapa de evaluaciones, donde, reitero, no se hizo una evaluación arbitraria y a la libre subjetividad de los miembros de la comisión. Nosotros contamos con un formulario de calificaciones que estaba disponible en las páginas web de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y es ese que adjuntaba, donde se evaluaba formación académica, experiencia profesional general, experiencia profesional específica, producción intelectual y la condición de autoridad indígena originario campesina. Hubieron doctores, maestrantes, gente que hizo diplomados, gente con una amplia trayectoria, docentes universitarios, miembros del ejercicio en la carrera judicial. Y aquí quiero resaltar algo, y perdón que vuelva a la etapa de impugnaciones. Las impugnaciones que presentó un miembro faltante de esta asamblea plantearon que supuestamente los que eran parte del órgano judicial no podían ser parte de este proceso de preselección porque trabajaban en el órgano judicial. ¿Y qué dice la Constitución Política del Estado respecto a los requisitos para los postulantes? Para optar a la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia será necesario cumplir con requisitos generales establecidos para servidores públicos, además de haber cumplido 30 años de edad, poseer título de abogado, haber desempeñado con honestidad, ética, funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria. ¿De qué doy cuenta con esto? De que esas impugnaciones que plantearon a 129 postulantes que habían hecho carrera dentro del órgano judicial carecen de contenido constitucional, pero además 2 fajos de fotocopias absolutamente inservibles. Dentro de la evaluación curricular, vuelvo a lo mismo, estuvieron presentes, participando como todos los miembros de la comisión, incluso con capacidad de votar si hubiera sido necesario, el doctor Mauricio Cairos, el doctor Carlos Ortiz, el doctor Saúl Paniagua y el doctor Lorenzo Flores. Preguntarán sobre las observaciones de uno de los docentes, el de la Universidad Gabriel René Moreno, respecto a las habilitaciones. El delegado del sistema universitario, y lo planteo con toda honestidad, dijo que los notarios, bueno, dentro del artículo 10, si no me equivoco, el requisito específico, donde solicita más de 8 años de experiencia, decía: los títulos de posgrado otorgados en el extranjero serán acreditados con fotocopia legalizada, certificación de la institución origen, documento original o documento autenticado por notario de fe pública. La observación del doctor fue
que supuestamente los notarios de fe pública no podían legalizar. Y aclaramos nosotros a la opinión pública, notarios de fe pública no legalizan documentos, legalizan las instituciones de origen. Es lo único que debía haber hecho un notario, y en el caso de un solo postulante que presentó documento autenticado, era verificar que el documento corresponde al original. Dentro de la evaluación escrita, y esto nuevamente ratifico que ha garantizado transparencia, idoneidad y meritocracia. La batería de preguntas se elaboró sobre la base de 8 universidades que hicieron llegar su banco de preguntas al sistema universitario. En acto público del Banco Central se sortearon las preguntas de cada examen, 60 por institución, en presencia de notarios de fe pública. Soy honesta, hubieron dentro del banco de preguntas también observaciones que planteó la misma oposición. Preguntas que encontraban de una fácil resolución. Inmediatamente volvimos a sortearlas, para que no quede una sola duda respecto a la transparencia del examen escrito, respecto a la vocación de la Asamblea Legislativa de garantizar meritocracia y competencia. Cada examen contó con un código QR, pues se tomó la previsión de no colocar los nombres de los postulantes. Eran exámenes anónimos al momento de calificar las notas, y lo saben los asambleístas, miembros de la comisión y los asambleístas adscritos. Luego fueron decodificados y se procedió ya a anotar el puntaje respectivo. Reitero, esta etapa contó con la participación del sistema universitario, el doctor Mauricio Kairos, el doctor Carlos Ortiz, el doctor Lorenzo Flores, el ingeniero Gustavo Rojas y el doctor Osvaldo Ulloa, ratificando la presencia de la Universidad Gabriel René Moreno como sistema universitario. La lista de los postulantes habilitados a las entrevistas fue publicada en las páginas web, garantizando nuevamente transparencia. En la fase de entrevistas se elaboró diariamente preguntas que contenían 3 criterios de evaluación: conocimientos del área, gestión y propuestas. Le consta por ejemplo, a la senadora Áñez que cuando ocurrió un desfase de las preguntas, nuevamente procedimos a revisar todo con el seguimiento que ella incluso hacía dentro de sus propias fichas para que no vuelvan a repetirse las preguntas. Todas las entrevistas fueron públicas, fueron abiertas a los medios de comunicación. Los diputados y senadores adscritos participaron y observaron que hubieron todo tipo de postulantes. Las preguntas fueron sorteadas y diferentes para cada uno de ellos, resultando 147 habilitados para esta asamblea. Esta etapa contó con la participación del sistema universitario, el doctor Mauricio Kairos y el doctor Carlos Ortiz. La lista de postulantes habilitados fue publicada en 3 medios de circulación nacional y en páginas web. ¿Qué resalto de todo esto, presidente? Cuando hicimos un resumen de experiencias, breves experiencias comparadas, no hay otro proceso más transparente en el mundo donde exista menor injerencia del poder político. En Estados Unidos designa el presidente, se entrevista el presidente. En Japón las decisiones de la Asamblea solo son plebiscitadas. Si alguien puede señalarme dentro de la experiencia comparada con otros países para enriquecer esta metodología que creemos nosotros que es ejemplar en la historia de nuestro país, por favor realícelo. Elementos que subsanar, por supuesto que se puede mejorar la preselección, por supuesto que podrían mejorarse los mecanismos, pero esperamos nosotros que el trabajo que hemos realizado como Asamblea Legislativa Plurinacional, para que sea el pueblo boliviano el que defina, con la decisión democrática, con una información libre, permita finalmente obtener los mejores resultados. Resalto nuevamente, hemos cumplido los principios: transparencia, meritocracia. Los exámenes han sido absolutamente transparentes y les consta a los miembros que participaron dentro de las comisiones. Les consta los niveles académicos de los currículums, de las entrevistas. Y quiero agradecer a los medios de comunicación por haber acompañado este proceso, a los profesionales del país que confiaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional y a los asambleístas, miembros de la comisión,
y a los asambleístas adscritos. Creemos que, con toda honestidad, ha sido un proceso que ha garantizado fundamentalmente ofrecer al pueblo boliviano las mejores y los mejores candidatos. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a la senadora Salvatierra. Tal como se ha